Si mi papá me está diciendo, yo lo puedo estar preguntando, cuestionando, quisiera seguir buscando, pero si mi papá y mi mamá se mantienen en una firmeza que me indique el camino, yo voy a poder seguir luchando y En voy a eso encontrar. hablamos de educación, Ujú. hablamos de fortalecer estos valores a través del sistema educativo, o cómo debería ser la recomposición de esa familia salvadoreña. Sí, el sistema educativo está tratando de proveer de una serie de elementos que le fortalecen desarrollo integral del ser humano. Pero yo creo que las familias tienen que ser mucho más. No podemos quedar nada más basándonos en documentos o políticas que pueden ser ambiguos y conceptos que no nos queden claros y que puedan tener intereses económicos mundiales que no atañen a nosotros en nuestros propios intereses. Tenemos que tener la fortaleza y la claridad de darnos cuenta que nosotros en el ámbito familiar vamos a tener que ser siempre los principales educadores de nuestros hijos y que si no sabemos cómo hacerlo, porque en este momento parece que nos han quitado un poco las directrices de cómo se hace para tener autoridad y cómo puedo educar, porque parece que autoridad ahora se entiende como con una disciplina militarista, represiva y no deja de estar completamente de lado. La autoridad en cuanto a la relación verdadera entre padres e hijos habla de la autoridad moral que ese ser humano tiene que tener. Y entonces el afecto y la disciplina en conjunto es la solución, digamos, no de hoy, de siempre. Lo podemos encontrar hasta en las escrituras. Disciplina y afecto al mismo tiempo es lo que van a tener la posibilidad de desarrollar a los seres humanos y a la juventud. Y eso empieza en casa, seguirá en las escuelas, por supuesto, pero los mismos padres tienen que tener la claridad de que pueden y deben exigir a sus instituciones esa realidad. Eso no lo ven en el documento, no lo ven en esta cumbre. Pues como le cuento, me tomé la paciencia de hasta ver, porque la palabra que se mencionara la palabra familia, padres, desarrollo, ¿no? No hay. Habla de todo lo que se le puede ocurrir, o sea, están todas las palabras tecnológicas, deporte, música, todo lo que tenga que ver con estas posibilidades de la juventud, pero la familia no una sola vez, ni una sola vez. Entonces, parece como elemental un poco, y ya, claro, a la hora de estarlo leyendo, usted se da cuenta cómo se puede ir permeando estos conceptos ambiguos y equivocados que no permiten tener el mismo marco de referencia. Y al no tener el marco de referencia adecuado, podemos hablar de 1000 cosas y no estar hablando de nada. Dentro del trabajo que ustedes hacen como fundación, precisamente es ese, ir recomponer estos pedazos o rearmarlos, convertirlos en una realidad, en una familia unida. Dentro de esa experiencia, ¿qué resultado han tenido? Porque uno cuando lee también todo lo que pasa alrededor de los jóvenes y la familia y nos hace reflexionar esta cumbre precisamente sobre esos elementos, ve un panorama sombrío. Tenemos una ruptura familiar por la migración, tenemos problemas económicos, los jóvenes no tienen oportunidades para seguir adelante. Entonces, ¿cómo se recompone desde lo que ustedes hacen una familia en estas condiciones? Fíjense que Forja surgió con el ánimo cabalmente de proveer a nivel educativo programas que pudieran llevar desde los niños hasta los jóvenes las habilidades y las destrezas sociales que se necesitan para poder tener una relación mejor, armónica, en paz, resolución de conflictos, autoconocimiento personal, manejo de las emociones. Esta, digamos, si lo pudiéramos poner de una forma como muy simple de entender, inteligencia emocional. Como muy todos de acuerdo que es necesario en este momento en el que nos ha tocado vivir. Porque precisamente usted plantea la problemática que nos toca vivir y dice, bueno, ¿y a qué soluciones le damos? Y entonces nos damos cuenta que ahora también tenemos todas estas habilidades y destrezas a nivel de conocimiento para poder conocerse desde pequeños y poder manejar sus emociones en formas mucho mejores. Y esas habilidades y destrezas sociales, a la par acompañados de valores, forman en conjunto un programa que en inglés se llama Character Education, que es uno de los principales pilares que Forja tiene como propuesta educativa a nivel de instituciones educativas que pueden servir para tener algo muy claro, concreto, a nivel de clases estructuradas, que le puede ir enseñando a los niños esa relación que de alguna forma se ha perdido y que ahora se necesita tener más
que ya no se puede esperar solamente en que sea lo que se le puede proveer de afuera o de adentro, sino que ahora hay que proveer, esa es la propuesta de Forja, cosas muy concretas para que tanto los padres puedan decir, yo tengo que leer, yo tengo que saber, y lo puedo tener en acceso. Y entonces Forja, a través de sus programas de educación del carácter, tiene esa finalidad. ¿Dónde entraría el Estado en una visión como esta? Porque hablábamos al principio que acá en esta declaración, o por lo menos lo que se piensa es que el Estado tiene responsabilidad o tiene el trabajo de hacer esto. A mí me parecería genial, de hecho se les ha planteado como esa propuesta y ojalá se retomara en algún momento, que el Estado fuera, si va a entrar, y bienvenido sea a entrar a velar por este desarrollo de la juventud en forma integral, pero la palabra integral, como decíamos antes, tiene que tener respuestas concretas. No podemos hablar de la palabra integral y decir sí, pero es la parte de tecnología, la parte de la salud física, la parte académica, todo eso está muy bien. Pero si usted se da cuenta en el plan 2021, pues podríamos tener clarísimos cuáles son los programas que responden a la parte de las emociones, a la parte del manejo y conocimiento personal, a la parte de los valores, a la parte que da finalidad a ese concepto de integralidad. Entonces el gobierno, por supuesto, como apoyando, por ejemplo, ejemplos de los países vecinos como Guatemala, que tiene un ejemplo extraordinario de cómo a través de programas que el gobierno impuso en este programa que se llamó inicialmente Sueños por la ministra de Educación del periodo pasado, proponen una nueva estrategia de educación que tenga que ver con esa integralidad de la que le hablo y le enseña a los jóvenes a tener sueños y tener metas y realizaciones claras y grandes, con ánimo de crecer a la sociedad que los rodea, con esa posibilidad de tener liderazgo interno, pero con un fin en común que desarrolla al entorno de Guatemala. El resultado es extraordinario, extraordinario en cuanto a esa felicidad que todos los seres humanos quisieran que los jóvenes pudieran alcanzar. Y entonces, imitando un poco esta propuesta, se pudiera, no necesariamente ese programa, pero existen otros programas, como el que le cuento un poco, y si no otros, que pueden dar respuesta y de parte del gobierno pudiera ser institucional, que en todas las escuelas y en todo fuera parte de su currículo, el estudiarlo y el saber, el necesario, esas habilidades, destrezas sociales tan necesarias en este momento que nos ha tocado vivir. Muy importante esta conversación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, ha sido un placer tenerla con nosotros y tener este otro enfoque sobre cómo mejorar la condición de la juventud, que es el tema de esta cumbre que durante esta semana hemos tratado de ir explorando en las diversas facetas que podrían estar en juego en estas conversaciones y en la declaración final. Clara Fortín de Carbonell, de Fundación Forja, ha sido nuestra invitada esta mañana. Gracias por habernos acompañado también ustedes. Hacemos una pausa. Enseguida más de nuestra franja informativa.